Muy buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 9 de agosto, hablando de instituciones procesales. En las sesiones anteriores estuvimos hablando de las formas de solucionar conflictos y mencionamos que existen tres formas básicas. La autotutela, que está básicamente prohibida en todo el mundo, donde el conflicto se resuelve porque una de las partes impone su voluntad a las otras, generalmente con el uso de la fuerza y la violencia, y que por excepción se permiten algunos tipos de autotutela, como lo que habíamos dicho de legítima defensa, el derecho de huelga, etc. La segunda forma de solucionar conflictos que vimos fue la autocomposición, que es una forma en la cual las partes solucionan el conflicto, pero ya no por el uso de la fuerza y la imposición de la solución de una de las partes, como era la autotutela, sino por medio del diálogo, por medio de la razón. Aquí encontramos una solución pacífica. Y dijimos que dentro de la autocomposición existen dos formas, las unilaterales y las bilaterales. Mencionamos dentro de las formas unilaterales el desistimiento y el allanamiento, donde una de las partes dice yo no quiero continuar con el conflicto. Y dentro de las bilaterales también mencionamos dos, la conciliación y la transacción. Y ya las vimos. Donde ahí ya no es uno solo el que se dice, no, me retiro del conflicto, sino que ambas partes llegan a un acuerdo mediante el uso de la razón y se resuelve el conflicto de esta forma. Ahí la particularidad está con la conciliación, que tiene un tercero que se llama conciliador, que está involucrado dentro de esta solución del conflicto. ¿Por qué sigue siendo autocomposición y no es heterocomposición la conciliación? Porque el tercero que aparece ahí dentro del proceso, su papel no es solucionar el conflicto. Su papel no es tomar una decisión que rompa el desacuerdo. El papel de esa persona es proponer fórmulas de arreglo para que las partes lleguen a un acuerdo, pero son las partes quienes al final toman la decisión, no el conciliador. Entonces yo no puedo decir que es un método heterocompositivo por la sola participación de ese tercero. Porque es que el tercero, su participación no influye en la decisión. Es decir, él no es el que toma la decisión. Él sí ayuda a que las partes logren el acuerdo, pero no es quien toma la decisión. Son las partes quienes al final deciden si se acuerda o no se acuerda lo pactado. Entonces, por eso no es un método heterocompositivo. Porque cuando hablamos de métodos heterocompositivos nos estamos refiriendo a que las partes renuncian a la autonomía de resolver el conflicto y le entregan esa potestad a un tercero. Y ese tercero toma una decisión que es obligatoria para las partes, que las partes tienen que respetar. Dentro de esos métodos heterocompositivos dijimos que habían dos. El primero, el proceso arbitral, que lo mencionamos en la clase anterior, y el segundo, el proceso jurisdiccional, ¿sí? Los juzgados de toda la vida, que es el que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, hablemos de ese segundo método heterocompositivo, que es el proceso jurisdiccional. Este proceso jurisdiccional es el que se lleva a cabo ante un juez de la República. Que son las personas que tienen jurisdicción, es decir, la facultad para administrar justicia. O sea, la facultad para tomar una decisión que resuelva el conflicto de las partes. Eso es jurisdicción. Porque todo el mundo se queda con jurisdicción, es la facultad para administrar justicia. ¿Y qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Es la facultad para tomar una decisión que resuelva el conflicto. Y que esa decisión sea obligatoria para todos.
Porque es que lo importante no es que el juez tome una decisión que resuelva el conflicto. Lo importante es que la decisión que él tome sea obligatoria y que las partes la tengan que cumplir. ¿Y por qué se vuelve obligatoria? Porque como respaldo al juez está el aparato coercitivo del Estado, es decir, el uso de la fuerza legítima. Ya sabemos que el uso de la fuerza, tomarse justicia por propia mano, está prohibido. Pero el Estado sí tiene el uso legítimo de la fuerza, la policía, ¿sí? La policía puede hacer uso de la fuerza, las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que hace que la sentencia sea obligatoria es que el juez tiene la potestad de pedirle al aparato coercitivo del Estado que la haga cumplir. Entonces, por ejemplo, un proceso reivindicatorio de bien inmueble, donde se solicita que se devuelva un bien a su dueño, porque hay una persona viviendo allá. El juez da la orden, reivindiques el bien. La persona dice, ah, no, de aquí me tienen es que sacar. Ah, listo, es que maluco también hay. Hágame el favor con la policía y se hace un lanzamiento y van allá y literalmente entran a la fuerza, le rompen la puerta si hay que romperla y le cogen los chiros y lo tiran a la calle. ¿Sí? Porque el Estado tiene el uso de la fuerza autorizado. Entonces, eso es lo que hace especial a la sentencia, Luis. Profe, usted habla de jurisdicción. ¿Cuál es la diferencia ahí? Menos que es muy grande, pues, no te me confunde a mi jurisdicción con competencia. ¿Qué juez tiene competencia? Lo vamos a ver más adelante, pero la forma más fácil de explicarlo, porque ese tema es mucho más adelante, es que jurisdicción es la facultad que el Estado le da al juez para resolver un conflicto. Entonces, usted como juez, usted puede resolver conflictos. ¿Listo? Usted tiene el poder de resolver conflictos. Es como que a usted le dieran un superpoder, ¿sí? Haga de cuenta Superman, ¿sí? Entonces, usted le dan el poder de volar y de tirar rayos por los ojos y esas cosas como Superman, ¿cierto? Entonces, el juez tiene el poder de hacer eso. Pero espérese. ¿Poder para resolver conflictos en qué? Porque no es en todo, es en qué. Ah, es que usted va a resolver los conflictos civiles. Ah, ok. Solo los civiles, o sea que penal no. Laboral no. ¿Sí? Ah, listo. Entonces solo civil. Entonces eso es competencia, porque él solamente va a resolver ahí. Pero civil de en todo Colombia. No, 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 porque lo estallamos. Imagínate un juez resolviendo problemas en todo Colombia. No da abasto. Entonces, ¿qué le dicen? Los problemas civiles en Medellín. Entonces, lo que hace la competencia es como restringir en dónde se puede aplicar ese poder. Tanto en el ámbito espacial, en qué parte del territorio se va a aplicar ese poder, como en el asunto, en la materia. ¿En dónde? En laboral, en penal, en administrativo, en familia. ¿Sí? Entonces, mira que son cosas diferentes. La jurisdicción es tener el poder y el otro es en dónde se aplica. Porque si usted a un juez simplemente le dice, usted resuelve conflictos, punto. O sea, no da abasto. Es demasiado amplio el espectro. Entonces usted Se le tiene tiene que delimitar la competencia. Exacto, usted le tiene que decir conflictos de qué tipo y que se presentan en dónde para reducirlo y que eso se pueda realmente hacer, ¿sí? Porque si no, eso queda como en el aire, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia, pero lo vemos igual más adelante porque ese es un tema específico que tenemos que Listo, entrar. profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de proceso jurisdiccional, nos referimos al proceso judicial, también lo llamamos así. ¿Por qué le llamamos proceso jurisdiccional? Porque es el proceso que se tramita ante la jurisdicción, ¿sí? Por eso se llama así. También se le llama proceso judicial. Y dentro de ese proceso existe un tercero, que se llama juez, quien mediante una sentencia resuelve el conflicto.
Habíamos visto que en el arbitraje el proceso se resolvía por el laudo arbitral y que ese laudo arbitral tenía los mismos efectos que la sentencia. ¿Listo? Acá la sentencia es precisamente el acto al que nos estábamos comparando en la clase pasada. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Los más importantes son que hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo. La cosa juzgada implica que el proceso, una vez decidido por ese juez, no se puede volver a repetir. No, es que no me gustó lo que me dijo este juez, voy a ir donde este otro. Una vez que la cosa ha sido resuelto, que el proceso ya se resolvió, hace tránsito a cosa juzgada. Obviamente, nada tiene que ver la segunda instancia. Estamos hablando cuando el proceso ya se resolvió al final del todo, en la segunda instancia o en la casación o en lo que sea. ¿Sí? O sea, ya cuando se dio el último paso, ahí, en ese punto es donde me estoy refiriendo. Entonces, cuando ya la sentencia final se da, usted ya no puede volver a repetir el proceso. Incluso hay una película muy buena de hace muchos años ya, que les recomiendo que la vean a todos. Se llama Double Jeopardy. Espera si verás, las busco para que la busquen es el Netflix. Véala. Esta película es una berraquera. En español se llamaba, ¿cómo es? ¿Qué dice aquí? Doble riesgo, doble traición. Véala acá, es esta. En español, el nombre original es este, Double Jeopardy, ¿sí? Con Ashley Judd y con Tommy Lee Jones. Muy buena, es una super película, súper recomendada. ¿De qué se trata? Resulta que esta muchacha está casada con un man. Y el tipo hace un seguro de vida de él. Y lo pone a cobrar como a la moza o no sé a quién, no me acuerdo. Y hace todo para fingir la muerte, pero no basta con fingirla, sino que además le echa la culpa y queda como si fuera un asesinato de la mujer. Que la mujer lo mató a él. ¿Sí? Entonces a la vieja la juzgan y la declaran culpable y la meten a la cárcel por el asesinato del marido. Pero ella sabe que el man está vivo y que le hizo la judía. Entonces ella empieza a estudiar derecho y se da cuenta de la cosa juzgada, del non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Dice, un momentico. Quiere decir que si hay una sentencia en firme por algo, el proceso no se puede repetir. Sí, eso es lo que quiere decir. Quiere decir que si yo salgo y mato a este hijo de tantas, como ya lo pagué, ya me juzgaron por él, no me pueden volver a meter a la cárcel, ¿sí o no? Y entonces la vieja dice, listo, va para esa entonces. Y entonces la vieja empieza a cranearse cómo matar al marido y empieza a hacer ejercicio y a hacer un plan y todo pensando en salir de la cárcel, matar al marido, ¿sí? Cortarle las orejas y hacerse un collar de orejas así como los en la Edad Media. Y mejor dicho, llegar a la policía, vea, maté a este hijo de puta. Y entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si ya lo pagué? ¿Sí? En eso se basa la película. Véanla, muy buena. Estoy seguro que está en Netflix o en alguna de esas plataformas para ver películas, ¿cierto? Entonces, mírenla, se llama Muy Buena. Es basado en ese principio, en el principio de la cosa juzgada y el non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Véala ahí, es esta. Sí, profe, está en Netflix. Ya mire y ahí está. Doble riesgo. Ahí está, muy buena, recomendadísima para ver. ¿Listo? Oiga, Wilfredo, para que la vea. Sí, no, es que es en serio, unas crispeticas y sale. Donde hacen alusión a la quinta enmienda, ¿cierto? Sí, claro. Entonces sí. Y entonces ahí está todo eso basado en lo mismo. Entonces ese es uno de los efectos más fuertes de las sentencias, que una vez la decisión se toma, no se puede volver a debatir por otro. Ya queda en firme, para evitar que haya sentencias contradictorias. Porque si eso no existiera, entonces vamos donde un juez y dice negro, y después vamos donde otro juez y dice blanco, ¿y qué hacemos ahí? ¿Sí? Y vamos donde un tercero y dice amarillo.
y un cuarto dice azul, y entonces ¿hay qué? Entonces lo que queremos evitar es eso y tratamos de unificar de esa forma, con una sola decisión y no más. ¿Listo? Entonces, dígame. Pero usted lo dijo, me parece que lo pues la última instancia, dice, digamos que llega a sala de casación, porque digamos cuando se falla, digamos en primera instancia, pues se puede acudir, no sé si en todos los casos, todos los procesos pueden acudir a una segunda instancia. Sí, lo que pasa es que ¿en qué momento se generan estos efectos? ¿En qué momento se generan los efectos de cosa juzgada y de mérito ejecutivo? Cuando la sentencia queda en firme. ¿Cómo así? Una vez dictada la sentencia, se le notifica a las partes, ¿sí? Y se les da un término para que ellos realicen cualquier actuación que consideren necesaria. Esto incluye pedir recursos, como por ejemplo apelación, para ir donde el superior jerárquico. Entonces, hasta que no se termine ese plazo que le damos a la gente y que no se haya dicho nada, la decisión no está en firme, no está todavía ejecutoriada, que es el nombre técnico. La decisión todavía puede cambiar. Entonces, la decisión todavía no es definitiva. Entonces, lo que ocurre es que se da la primera instancia y entonces se le da a las personas el término para apelar. Entonces, la gente apela. Entonces, esa decisión queda en pausa. Todavía no está en firme, queda ahí suspendida. Va donde el superior jerárquico y el superior jerárquico revisa para ver si confirma la decisión o la revoca. ¿Listo? Profe, cuando va donde el superior jerárquico es en reposición y en subsidio de apelación de una vez, ¿la puede colocar uno? Sí, no, lo que pasa es que en las sentencias no Para hay... evitar se puede mandar primero reposición y después apelación. No, pero es que las sentencias no hay reposición, entonces sentencias es de una vez apelación y para la sentencia no existe la reposición. La reposición es para otras decisiones, pero no para la sentencia. Entonces, la cuestión está en que sale la decisión, se va a notificar, se le da el término, si apelan, queda la sentencia suspendida y nos vamos para la segunda instancia. Y en la segunda instancia se hacen todas las diligencias que sean necesarias y entonces el juez saca otra decisión, la sentencia de segunda instancia, donde dice si confirma la decisión del inferior o si la revoca. Y en algunos casos, no en todos, en algunos casos muy especiales se puede pedir casación, para lo cual pasa lo mismo. Se notifica la decisión, se da un término para solicitar la casación y si se solicita, va a la Corte Suprema de Justicia a revisarse. En los procesos en los que no se puede casar, que son la mayoría, el 99% de los procesos no tienen casación, cuando se da la sentencia de segunda instancia, se deja un término para que la gente haga correcciones. Vea, se equivocó en esto. Vea, compleménteme esto. Vea, dejó por fuera aquello. Pero vencido el término, ya la decisión queda ejecutoriada, en firme. Y ahí, en ese momento, empieza a ser el tránsito a cosa juzgada. Entonces ahí ya no se puede hacer nada. Ese efecto se traslada al laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral funciona de la misma forma. Una vez se toma la decisión y esta está en firme, hace tránsito a cosa juzgada. Pero no solo eso, también se pasa a la conciliación y a la transacción. Una vez acordado algo por conciliación o por transacción, eso hace tránsito a cosa juzgada. Quiere decir que yo no puedo ir al juzgado a debatir eso mismo, porque eso ya se resolvió en ese método alternativo. ¿Sí? Yo lo que podría debatir sería la validez de la conciliación o la validez de la transacción, pero eso es un paseo diferente, ¿cierto? Pero lo que se discutió y lo que se acordó ya no. Entonces, eso es un efecto muy importante porque le da seguridad a las decisiones, ¿sí? Las vuelve definitivas. Entonces, eso es supremamente importante. Por eso es que los métodos alternativos de solución de conflictos también se llaman equivalentes jurisdiccionales. Porque la decisión del arbitraje, de la conciliación o de la transacción equivalen a una sentencia.
Entonces se le da el nombre de equivalente jurisdiccional porque los efectos son equivalentes. Tránsito a cosa juzgada y mérito ejecutivo. Entonces eso es fundamental. ¿Dudas? Profe, pues sí, ya usted lo dio pues con lo de la película, pero voy a preguntar que si independiente pues de que el fallo que se diera, así fuera, estaba equivocado, pues en la película usted lo dijo, pues estaba equivocado el fallo porque la persona no murió y condenaron a la esposa y fue un fallo equivocado y aún así pues, fue fallo y quedó en firme. Sí, incluso ¿qué pasa cuando en Colombia hay sentencias que están equivocadas? Por ejemplo, metieron a la cárcel al que no era, metieron a la cárcel al inocente. Esa decisión ya hace tránsito a cosa juzgada, pero por excepción se puede pedir una cosa que se llama revisión. Y es cuando ocurre algo excepcional, se puede revisar la decisión que ya estaba ejecutoriada. Pero ¿qué tiene que haber ocurrido para revisión? Que la decisión se haya basado en una prueba que posteriormente se declaró falsa por la justicia penal. O sea, hay una sentencia donde dice, esa prueba en la que se basaron es falsa. Que la decisión se haya basado en un testimonio por el cual haya sido condenado una persona por falso testimonio. ¿Sí? No es que la persona haya sido condenado por falso testimonio, sino que por eso que dijo ahí se demostró que eso era falso y lo metieron a la cárcel con sentencia penal. ¿Listo? Que hayan aparecido pruebas nuevas que la persona no pudo aportar porque el demandante o el demandado se lo impidieron, con prueba de ello. ¿Sí? Que el perito que hizo un dictamen pericial, una prueba pericial, fue condenado por falsificar ese dictamen pericial. Pues mira que son cosas súper excepcionales. O sea, tiene que ser que aparezca una prueba y que se haya el proceso penal, pero sí se podría, digamos, vulnerar ese principio de la cosa juzgada si ocurre esto, porque el Estado dice, hombre, no somos infalibles. ¿Y qué pasa donde ocurra esto? Y además de eso, si metieron a la cárcel a un inocente, que pasa mucho, aunque uno no crea, esa persona puede demandar al Estado por una falla en el servicio. Y esa demanda al Estado vale una platica bien interesante. ¿Sí? Ahí hay una plata bien importante. Entonces, lo que ocurre muchas veces es, se descubre que esa persona es inocente porque apareció esa prueba, por lo que sea. Lo sueltan, obviamente, y después se viene la demanda al Estado, papá. Ay, 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 ahí es donde está la plata dura. ¿Sí? Y el Estado tiene que responder por ese error que se cometió. Y obviamente, pues, las personas tienen que estar condenadas penalmente por los problemas que ocasionó. Incluso eso hace parte de. Y ocurre. Y sí pasa. ¿Sí? No es que pase todos los días, pues, pero sí pasa. ¿Sí? Sí es una cuestión que sí ocurre. Profesor, o sea, en todas las ramas del derecho, únicamente el penal, como usted está hablando. No, no, en todo. Esto es para todo. Sí, esto es para todo igualito. Y en todo se puede demandar al Estado, obviamente. Profe, una preguntita. Dígame. Esas personas que hicieron mal el acto y que condenaron a esa persona injustamente, cuando se demanda al Estado, a esas personas no se les abre algún proceso o algo. Sí, porque hay que mirar si las personas actuaron indebidamente o si simplemente ellos también fueron víctimas de esa persona que dijo mentiras. Es decir, si el juez se basó en ese testimonio, pues el juez no tiene la obligación de saber que el testimonio es falso. Ya después la justicia dijo que era falso, pero pues el juez ahí no tenía la culpa, pues él se basó en la prueba que tenía y la prueba que tenía era falsa, ahí no habría problema. Pero si se utilizaron y la persona era consciente que había irregularidades, que eso estaba mal hecho, también tiene sus sanciones, bien sea disciplinarias por haber faltado a alguna
obligación que tenía el juez, o penal en el caso de que la persona haya estado pues en contubernio con el criminal, ¿cierto? Profe, ahí en el caso le pueden imputar también detrimento patrimonial, ¿o no? Sí. O sea, ahí se basó con toda, en responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, todo. O sea, si el juez actuó mal ahí, mejor dicho, le sabe maluco porque le clavan todo, ¿sí? Le clavan todo. Eso no, mejor dicho, no conviene, ¿sí? Profe, tengo dos preguntitas. Dígame. ¿Quién hace esta revisión? Ujú. Y lo otro es, en procesos civiles también se da la súplica de recurso extraordinario, ¿o no? ¿O es este? A ver, venga. Primero la segunda y antes la primera. Ajá, bueno. Vamos por partes. Lo que pasa es que yo sé que uno como estudiante tiene muchas dudas y tiene muchas ganas de aprender y muchas cosas, pero todo a su debido tiempo. Entonces, no me adelante con los temas. Calma. Todo en su debido tiempo. Recursos hay. Apelación, reposición, queja, súplica, revisión, homologación y otros tantos de otras jurisdicciones. Es un montón, no son solo esos que dije yo. Entonces, calma. ¿Sí? Hay muchos recursos. Lo que pasa es que vamos mencionándolos un poquito, pero cuando llegue el momento de estudiarlos, nos sentamos y los recursos son la reposición que funciona así, los requisitos son y funciona la apelación que la casación la queja, la súplica, la revisión cada uno de ellos. ¿Listo? En profundidad cada uno. ¿Listo? Pero sin embargo usted dice, no, pero es que yo de todas formas tengo una necesidad de saber. Entonces, mira, Código General del Proceso, libro segundo, que es el de los actos procesales, y usted se viene para la sección sexta, que es el de los medios de impugnación. En esta sección sexta están regulados los recursos que operan en civil, familia, comercial y agrario, pero pueden haber otros en otras jurisdicciones. Entonces hay que buscar también en los códigos procesales. Pero aquí están resumidos los más comunes, que son reposición, artículo 318 y siguientes. Apelación, artículos 320 y siguientes. Súplica, artículo 331 y siguientes. Casación, artículo 333 y siguientes. Queja, artículo 352 y siguientes. Y revisión, artículo 354 y siguientes. Entonces, si usted quiere saber un poquito más y no quiere esperar hasta que lo veamos, entonces se viene para acá y lo mira acá, ¿sí? En estos cosas. ¿Listo? Pero sin embargo, profe, vamos a mirar el 354, que es el de la revisión. Espéreme un segundito. Entonces, vea, la revisión. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas. ¿Listo? Causales de revisión. Entonces, acá está, vea. Aquí están las causales que yo les había dicho. ¿Listo? Término para interponer el recurso. Entonces dice, el recurso podrá interponerse dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9. O dentro de los 2 años siguientes para los numerales 7. Formulación del recurso. El recurso se interpondrá por medio de una demanda que debe contener trámite. La corte o el tribunal que reciba la demanda examinará si reúne los requisitos exigidos. Entonces es la corte o el tribunal. Listo. Miremos a ver quién es. Entonces nos tenemos que devolver para acá. Libro primero, que es el de los sujetos procesales. Sección segunda, que son las partes. Sección primera, que son los órganos judiciales, y mirar. Entonces nos tenemos que ir para acá. Para el artículo 30, que es donde está la competencia de la corte, y el artículo 31 y 32, que es donde está la competencia de los tribunales. Venga, miremoslos a ver qué dice. Entonces, primero empecemos con el artículo 30, 28, 29, 30. Entonces dice, la Corte Suprema de Justicia conoce en sala de casación civil de los recursos de casación. Listo.
de los recursos de revisión que no estén atribuidos a los tribunales superiores. Entonces ya sabemos que la Corte conoce de recursos de revisión, pero solo los que no están atribuidos a los tribunales. Entonces miremos cuáles son. 31, tribunales civiles. Entonces dice, primero, conocen los tribunales de la segunda instancia de los procesos, de la segunda instancia de los procesos, del recurso de queja. Cuarto, aquí está, el recurso de revisión contra las sentencias dictadas por jueces civiles del circuito y civiles municipales y de pequeñas causas. O sea que, ¿cuáles quedan por fuera de esto? Las sentencias que dictan los tribunales. Esas son las que quedan acá. Entonces, mire que para poder identificar qué es lo que pasa, tenemos que hilvanar todo esto. Por eso es que hablamos de sistema jurídico. Porque todas las normas funcionan como un engranaje, un sistema. Entonces, Entonces, por eso le digo, todo a su debido tiempo. Listo. Ahora sí, ¿qué era lo otro que iba a decir? Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que pues el recurso de súplica extraordinaria, yo tengo conocimiento de él pues en laboral. Entonces, por eso le preguntaba si era también en los otros, pues En las otras civil jurisdicciones. propiamente. Sí, para que no mentemos al aliens. Exactamente. Pero sí, todas las jurisdicciones tienen los recursos básicos, apelación, revisión, casación, digamos los básicos, ¿sí? Pero hay otros adicionales, por ejemplo, homologación, y hay otros recursos ahí para revisar, pero eso se irán mirando en su debido momento. Entonces, no me preocupe que todo se va a ver eso. Listo, muy bien. Entonces, ese es el proceso jurisdiccional. Se termina con la sentencia. Los procesos jurisdiccionales son muy variados porque hay muchas clases de procesos. No todos los procesos jurisdiccionales son igualitos, ¿sí? Los procesos dependen primero de en qué jurisdicción estamos. Si estamos en civil, si estamos en penal, si estamos en laboral, si estamos en administrativo. Y dentro de la jurisdicción, dependiendo del tema, se llevan de una forma u otra. Entonces, en unos hay que hacer audiencias, en otros no se hace audiencias, en otros hay que hacer varias audiencias, ¿sí? Pero al final, todos van a terminar con una sentencia. Obviamente, si terminan de manera correcta, porque hay formas anormales de terminar el proceso. Por ejemplo, las partes conciliaron, entonces ya se terminó. ¿Sí? Porque como dijimos que había conciliación dentro del juzgado, entonces sí, las partes están en el proceso, pero conciliaron ahí, listo, se acabó. Entonces no llegamos hasta allá, hasta la sentencia. Pero los procesos que sí llegan hasta allá, se resuelve con la sentencia y colorín colorado, ¿ya? Muchas veces no se acaba resolviendo del todo el proceso, porque le toca a uno seguir con otro para poder aplicar la sentencia. Porque ahí viene el segundo efecto. Porque ya hablamos de la cosa juzgada, pero ¿y qué es el mérito ejecutivo? El mérito ejecutivo es que usted puede obligar a que se cumpla lo que dice ahí. Usted puede solicitar la ejecución de lo que está dicho en la sentencia. ¿Y cómo se hace esto? Con otro proceso que se llama proceso ejecutivo. Después de salir de un proceso hay que hacer otro, sí. ¿Y por qué no se hace dentro del mismo? Porque la finalidad de los dos procesos es diferente. En el primer proceso, digamos un accidente de tránsito, ¿qué es lo que vamos a discutir? ¿Quién tuvo la culpa del accidente? Ah, Pedro fue, porque iba a exceso de velocidad, iba borracho, lo que sea. Listo. ¿Cuáles fueron los perjuicios que ocasionó? Ah, que el que tales y y esto vale tanto y tanto y tanto y ta. Listo. Entonces los perjuicios fueron 100 millones de pesos. Entonces ahora una condena, el juez dice, entonces Pedro tiene que pagar 100 millones de pesos a Juan. Listo. Ahí es donde entraría el segundo proceso. Si Pedro no paga, entonces Juan puede solicitar la ejecución de esa decisión mediante un proceso ejecutivo. En ese proceso ya no vamos a discutir que si Pedro sí tenía la culpa, que si no tenía la culpa, que cuánto eran los
Los gastos, no, eso ya se discutió y por cosa juzgada no se puede volver a repetir. ¿Qué es lo que discutimos? Juan, usted lo pusieron a pagar la plata, ¿dónde está? Ah, que fue que... No. ¿Dónde está la plata? Entonces le rematamos los bienes y le embargamos lo que tenga. Para cobrar el dinero. ¿Sí? Porque ahí ya la discusión no es, hombre, que si tuvo la culpa, que si no tuvo la culpa. No, eso ya está zanjado. Ya ahora es a ver la plata. ¿Sí? Entonces ahí en ese proceso es donde le embargan la casa y luego se la rematan, donde le embargan el salario y le quitan una porción del salario, donde ahí es en ese proceso donde se hace eso. En el otro no, porque estamos apenas discutiendo quién fue el que tuvo la culpa. ¿Listo? Profe, pero Sí. en el otro que él no tiene que decir que presta mérito ejecutivo, o así no diga. No, así no diga. Eso es algo de ley que es un efecto de la sentencia. ¿Ya? Okay. Entonces, la ventaja de eso es que usted puede demandar en ese proceso y uno dice, pero ¿y qué puede tener de ventaja otro proceso? Que ese proceso es mucho más fácil. Porque ahí ya no estamos discutiendo quién tiene la razón ya está en el papel. Ya eso es cierto, ahí no hay discusión. Ahora la discusión es, ¿pagó o no pagó? Y si no pagó, ¿cuándo paga? Y si no paga, entonces le rematamos. Tan fácil como eso. ¿Sí? Entonces, ahí son procesos mucho más ágiles. Proceso más fácil. Profe, y la competencia, por ejemplo, ahí en ese caso, por ejemplo, si uno tiene un litigio con alguien o alguna persona jurídica, digamos en Bogotá, uno puede hacer el proceso ejecutivo acá en Medellín. No, generalmente siempre es el mismo juez del que conoció el proceso anterior quien hace la ejecución, por conocimiento de causa, porque él ya sabe qué es lo que pasó, ya sabe cuál es el conflicto, entonces de una vez llega a ejecutar, generalmente. Pero habrá unos casos excepcionales donde sí se podrá modificar eso, pero eso depende de muchas cosas. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y para presentar el proceso Llevar el proceso en Bogotá, usted puede cobrar esos viáticos. ¿Sí? Usted dice, listo, yo voy, pero ustedes me pagan los viajes, pues, si hay que ir a Bogotá. Hoy en día, pues no, porque estamos con virtualidad, pero en unos meses que ya salgamos de esto, usted le dice al cliente, usted me paga los viáticos. ¿Sí? Y no para ir en carro ni en bus. ¿Y cuánto vale el tiquete de Rápido Ochoa? ¿Cómo? No, ¿cuánto vale el tiquete de Avianca, papi? ¿Cuánto vale el tiquete de Avianca? Porque no me vas a mandar en Viva Colombia, no. una fila. El de Avianca negro, ¿sí? Y de gracias no pido primera clase. ¿Listo? Bolivariano de las 10 de la noche. Uy, no digas eso, ese viaje sí es mortal. Uy. Para que llegue mañana a la terminal o que chechín. Ah, Profe, y ese proceso ejecutivo es cierto que demora menos tiempo. Se cierra más rápido. Sí, son procesos más rápidos, claro, son procesos más rápidos. Son procesos mucho más rápidos, mucho más. Por lo que te digo, ahí ya no estamos hablando de quién tiene la razón, ya está dada, ahí ya la Ni discusión. prueba ni nada. Ahí la discusión es, ¿pagó o no pagó? Ah, ya pagué, pruébelo. No lo puede probar, entonces no ha pagado tan. El que paga mal, paga 2 veces. Usted no tiene prueba, dale. Vuelva a pagar entonces. ¿Sí? Entonces, ahí la discusión es sencilla. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, Eso con está eso bueno. terminamos las formas de solucionar conflictos. Ya saben ustedes cómo se solucionan los conflictos en Colombia. Paga mal, Profe, paga. Dígame. Daniel, tengo una duda respecto a la cosa juzgada. Por ejemplo, en los procesos del declarativo de pertenencia, digamos, empezamos el proceso y a la final no se acreditan los 10 años en una posesión irregular, no se acreditan los 10 años. Y después, pues cuando ya cumpla los 10 años realmente, ¿se aplicaría cosa juzgada o no? Lo que pasa es que para que exista cosa juzgada, para uno decir, ahí hay cosa juzgada, usted requiere unos requisitos. ¿Cuáles? Que la discusión verse sobre los mismos hechos. Que la discusión tenga las mismas pretensiones y que sean las mismas partes. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que analizar para saber si hay cosa juzgada o no es mirar si esas 3 cosas están iguales. Yo diría que ahí no opera la cosa juzgada porque los hechos no son los mismos.
porque ya pasó más tiempo, porque ya han ocurrido otras cosas nuevas. Listo. Pero si los hechos son los mismos, es cosa juzgada. Entonces usted, a la hora de revisar si hay cosa juzgada o no, tiene que analizar eso. Y se tienen que cumplir esos 3 requisitos. Exactamente. Porque es Si que falta alguno, las pretensiones, o sea, los hechos son los mismos, las partes son las mismas, pero se está pidiendo otra cosa, no es cosa juzgada. claro. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito con un muerto, a la gente la juzgan en penal, lo meten a la cárcel, pero también lo juzgan en civil y lo ponen a pagar plata. Y uno dice, pero es que eso es cosa juzgada. Si ya lo metieron a la cárcel por el muerto, ¿cómo que lo vas a juzgar en civil? No, un momentico. ¿Cuál es la pretensión en penal? Que usted con su acción cometió un delito que está tipificado en el Código Penal. Y que por haber cometido ese delito, una conducta que está prohibida por la ley, usted se hace acreedor a una sanción por la comisión de una conducta prohibida. ¿Cuál es la pretensión en pena en civil? Que usted, con la comisión de la conducta, como efecto de la muerte de la persona, cometió o realizó un daño. Usted generó un daño, un perjuicio valorable en dinero. Entonces, la idea del civil es que usted debe resarcir, reparar el perjuicio que cometiste al haber matado a ese muchacho. Entonces, mire que las pretensiones no son las mismas, pero los hechos son idénticos. El man iba manejando y entonces llegó y ¿sí? Pero las pretensiones no son las mismas. Entonces, uno no puede decir que hay cosa juzgada, ¿sí? Son dos sanciones totalmente diferentes, dos naturalezas diferentes. En un lado, lo que estamos mirando es la vulneración a una norma jurídica mediante una conducta delictiva. Y en el otro lado, estamos mirando que se generó un daño económico o valorable económicamente, y lo que queremos es que se repare el daño que se ocasionó. Lo que sí puede ocurrir es que si usted repara integralmente, eso afecta en penal porque le baja como la peligrosidad, la dañosidad al penal. Eso es lo que técnicamente se llama antijuridicidad. Le baja la antijuridicidad al haber reparado el daño, ¿sí? Pero de que hubo una conducta, la hubo. Entonces, mira, ahí no hay cosa juzgada. Y muchas veces las cosas se analizan desde un punto de vista diferente. Entonces, por ejemplo, en esa demanda civil, demandó la esposa y Juan, el hijo del muerto. Y después aparece otro hijo y dice, ¡hey! ¿Y a mí qué? Es que a mi papá también fue el que lo mataron ahí, a mí me dejaron por fuera. Entonces ahí no hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque las partes no son las mismas. Esta es otra parte diferente. Eso es lo que él dice, hey, a mí también me hicieron un daño, men. Sí, a mí también me toca de ahí, porque sí me hicieron un daño también. Pues, ahí el asunto. Entonces, para que se dé la cosa juzgada son esos requisitos. Mismas partes, mismas pretensiones, mismos hechos. Si esto varía, no hay cosa juzgada. También ocurre mucho, por ejemplo, en los procesos de alimentos. Yo fijo la cuota alimentaria hoy. Y hoy el niño estudia en el colegio Columbus School, donde vale 2,5 millones, 3 millones de pesos la mensualidad, ¿sí? Donde tiene gastos de alimentación tanto, de vivienda tanto, transporte tanto, vestido tanto, Y entonces la cuota da 5 millones de pesos al mes. Pero resulta que ahorita en febrero, el pelado termina el colegio y entra a la universidad. Entonces ya el gasto de educación no es el mismo. El gasto de vestido no es el mismo. El gasto de transporte no es el mismo. ¿Sí? Es más, el pelado va a alquilar un apartamento porque va a ir a estudiar en otra parte. Va a ir a estudiar a Bogotá. Entonces, el gasto de vivienda no es el mismo. Entonces, mire que es volver a pedir los alimentos. Y la gente dice, pero ¿cómo así eso ya se pidió? No, un momentico. Eso se pidió cuando los hechos, las circunstancias eran
que estudiaba aquí, que vivía aquí, que gastaba esto, y ahora ya esas circunstancias cambiaron. Hay que analizarlo otra vez. Entonces ahí no opera la cosa juzgada. Que las circunstancias de hecho cambiaron. Entonces así es como funciona esto. ¿Listo? Luis. Profe, Espera, que Luis Mayorga me levantó la mano. Ah, bueno. Profe, ya me contestó varias de las preguntas que tenía, pero también, y me disculpo a los compañeros si me estoy un poquito enredadito, esa cosa juzgada puede tener un retroceso, ¿no? Si hubo un error por parte de quién, del juez, y se puede probar o no. ¿Pero un error de qué tipo? En la toma de la decisión, o sea, él dice, este caso está cerrado y falló a favor o en contra. Y digamos Lo que pasa es que depende del error. A ver. Si es criterio del juez, no. El juez dice, al estilo Juvergen Martínez, perdió Juvergen y ganó el japonés. Pero es que mira que le rompieron la cara al japonés, pero es que mira, no, men. Perdió Juvergen y ganó el japonés. Pero es que mira que no me está entendiendo. Perdió el colombiano, ganó el japonés. ¿Listo? Ahí nada, porque eso es criterio del juez. La forma como él valoró lo que pasó, ¿sí? Entonces, el juez valoró las pruebas de una manera y el juez es independiente para eso. Ahí no tenemos nada. Si es de mero criterio del juez. Porque yo no puedo decir que él está equivocado porque esa fue la decisión que él tomó, ¿sí? Ah, no, así sea equivocada. Espérese un momento. Lo que pasa es que había una prueba falsa. Entonces ya vimos el proceso de revisión, que es el que ocurre cuando ese tipo de cosas. Porque es que ahí la equivocación no surge porque el criterio del juez haya sido ese, sino porque lo hicieron incurrir en error con esa prueba. ¿Sí? No, es que el juez dolosamente lo condenó. ¿Cómo así? El juez se puso en contubernio con la otra parte y dijo, bueno, yo condeno a este man y entonces vos me das... ¡Ay, también! ¡Ay, hay un delito! Claro. Entonces, por eso te digo, depende de lo que, de cuál fue el error. Que se equivocó en una norma jurídica. No aplicó la norma jurídica de la manera correcta. Ahí tendríamos la apelación si es una sentencia de primera instancia. Y si es de segunda instancia, podríamos solicitar la casación. Sí se puede, que no siempre se puede. La gran mayoría de los casos no se puede. Ejemplo, si el proceso tiene contenido económico, tiene que valer más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más de 908 millones de pesos. Si el proceso vale 800, 700, 600 millones de pesos, no tienes casación. Y eso es un montón de plata. Pero si no vale 1.000 salarios mínimos, o sea, 908 millones, nada. Entonces, si el juez aplica la norma incorrecta y ya no tenemos nada para hacer, te jodiste. Esa fue la decisión del juez. El sistema está pensado y creado para que eso no ocurra. Porque el sistema está pensado para que el juez de primera instancia tome la decisión basándose, primero, en las pruebas, en la ley y en lo que le aportan las partes. Esa decisión se toma y entonces las partes pueden apelar la decisión para que el superior la revise qué fue lo que hizo el de abajo, cómo fue que valoró las pruebas, cuáles fueron las normas que interpretó, cómo las interpretó, todo eso. Y dentro de ese proceso hay múltiples oportunidades para que usted pueda probar su punto y que usted pueda argumentarle al juez su punto de vista. Pero al final la decisión es enteramente suya, del juez. Entonces, ¿el juez puede cometer un error a la hora de interpretar la norma? Claro que sí. Pero es que no es un error como tal. El juez piensa que eso es así. Es un error para usted, ¿sí me entiende?
Es la parte subjetiva del proceso. Yo considero que eso es un error, pero esa es la decisión. Un ejemplo. Yo he revisado en este semestre 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia que para mí son un adefesio impresionante, una metida de patas, pero mejor dicho, hasta la cadera, hermano. Y están las sentencias en firme, y así quedaron. Una es el reconocimiento de una indemnización en un proceso de divorcio de manera extrapetita. A un señor lo condenan sin que nadie hubiera pedido condena en alimentos, al señor lo condenan por alimentos. El señor se va de la casa durante 2 años y a los 2 años él demanda y dice, bueno, llevo 2 años separado, divórcieme. La señora no contesta la demanda y el juez no solo no le concede la pretensión, sino que le dice, sí voy a conceder el divorcio, no por eso, sino por otra cosa. Relaciones sexuales extramatrimoniales porque usted se fue de la casa para ir a vivir con otra. Y no solo eso, lo voy a condenar a pagarle 2 millones de pesos vitalicios a la otra, sin que nadie se lo hubiera pedido. Para mí eso es un error, pero como una catedral de grande. ¿Listo? Y la segunda es una sentencia en la cual se dice que se pueden hacer capitulaciones maritales por parte de los compañeros permanentes después de que ya están viviendo y hasta antes de los 2 años. Para mí eso es otro error tan grande como la Catedral de San Pedro. Claro. Pero son sentencias que ya quedaron. Con esa burrada encima, pero así quedaron, porque ese fue la interpretación de ese juez en ese momento. Profe, te hago una pregunta. Espérame, que Dale. vamos por partes. Luis, Luis Muñoz o Luis Mayorga. usted, Mayorga ya le contesté, sigue usted, Luis. Bueno, 2 preguntitas, profe. Ahí en ese caso del japonés y colombiano, esa decisión que tomó el juez, esa se puede demandar ante tribunales internacionales, digamos, como el TAS, por ejemplo. Ya lo hicieron y ya el TAS les dijo que de Claro, malas. ratificaron lo que pasó, no pasó nada. Sí, los del TAS dijeron, ¿sabe qué? No nos vamos a meter ahí. Eso pasó. ¿Sabe qué hicieron los del TAS? Dijeron, no vamos a cambiar esa decisión, porque donde la cambiemos nos vienen por ahí 3 o 4 mil demandas de cosas similares, entonces no nos queremos meter en ese berenjenal, que eso se quede así. Qué pesar del pobre muchacho, ay, qué pesar. Yo estoy seguro que nada raro que fueron los del TAS los que hicieron la campaña. De la medalla te la pone Colombia y hagamos una cosa para darle la casa a Juvergen. Yo creo que los del TAS dijeron, vea, dejen eso así. ¿Y por qué no hacemos como una campaña? Yo voy pues con 20.000 para la vaca, hágale, Tim. ¿Sí? Yo estoy seguro que el del TAS dijo, hágale pues, vea, yo pongo pues 20.000 para la vaca, hágale. Es que abre una Usted, hágale pues. ¿Sí? Pero no jodamos. Es más, le compramos una medalla, la mandamos a hacer. Yo conozco una gente en el hueco que las hace, vea, igualitas. ¿Sí? Estoy seguro que el del TAS fue el que les dijo eso. Y entonces, bueno, la otra es, en el otro ejemplo que usted colocó ahorita acerca de el que estaba por cuota alimentaria o alimenticia, no sé cómo se dirá. Alimentaria. Alimentaria. Entonces ya el niño pasó a universidad, entonces digamos él tenía un embargo por, colocando un porcentaje por el 25%. Entonces, eso ahí había sido cosa juzgada ya. Entonces, como ya va para una universidad, son otros hechos diferentes. Entonces, la ex esposa puede llegar y demandar y decirle, no, el embargo ya no va a ser por un 25%, ya va a ser por un 35, un 40%, porque es que el niño va para la universidad y como usted dijo, bueno, ya se va a ir a vivir a Bogotá y ya tal cosa, en fin. Entonces, lo puede mandar y el juez lo puede condenar por un 40%. Sí, aunque no funciona en ese orden porque para llegar al embargo tiene que ser que lleguemos al ejecutivo, o sea, primero estamos en el proceso donde se define cuánto es lo que él tiene que pagar y en la medida que no pague nos vamos para el ejecutivo y ahí es donde lo embargan, ¿sí? Pero entonces sí, ese proceso puede cambiar y decirle, negro, ya no hay que pagar 2 millones al mes, sino que hay que pagar 2,5 millones o 3 o incluso menos, porque también a veces pasa que el pelado que estudiaba en el Columbus School donde la mensualidad vale 3 millones de pesos, llega y dice, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar en la de Antioquia. Y le toca pagar 500,000 el semestre. Bueno, 3 millones. Se le baja. 3 millones el semestre. No es lo mismo pagar 3 millones el semestre que pagar 3 millones al mes, ¿cierto? Entonces baja la cuota. Pues sí, claro. Ya después
se podría revisar en el proceso ejecutivo. Ya lo de los embargos, que si aumenta, que si disminuye, eso ya es otro paseo aparte. ¿Listo? Gracias, profe. Mayorga, ahora sí. Profe, pero iba Cristian primero. Sí, Cris, Cristian. vas a preguntar. Profe, pues no sé si de pronto sea algo así mal, que diga yo, pues. Usted menciona que al señor lo condenaron en la sentencia y también mencionó que la señora no contestó. Entonces, ¿bajo qué criterios o qué pruebas tuvo el juez para basarse en eso? En las mismas que aportó el demandante. Lo que pasa es que, por ejemplo, interrogaron a las personas y en el interrogatorio él dijo, sí, lo que pasa es que yo vivo ya con una señora y entonces yo la tengo que mantener, entonces yo no puedo dar alimentos de tanta plata porque yo vivo con otra señora. Entonces el juez hizo como, ¿que usted vive con quién? ¿Cómo? Y entonces por eso lo condenaron. ¿Sí? O sea, ¿cómo es que dicen? El pez muere por la boca. Algo así, ¿cierto? Profe, A eso le pasó a señor. En ese caso que dijiste, pues que se ve que hay una mala decisión del juez o digamos que una extralimitación de sus poderes, por decirlo de alguna manera. Sí. Ese caso o esos dos casos que mencionaste pueden crear jurisprudencia o un precedente que un abogado más adelante pueda utilizar en una pretensión porque ya está ahí. Profe, no se te escucha. Aló, ahí sí. Sí lo puede hacer siempre y cuando sean 3 decisiones. Para que algo sea precedente y sea obligatorio, tienen que ser 3 decisiones en el mismo sentido. Con una sola no basta, gracias a Dios, ¿sí? Porque si no, imagínate, tienen que haber 3. Entonces, sí, eso podría llegar en un futuro a ser un precedente. Ojalá que no, porque sería precedente de la burrada y esperemos que eso no pase. ¿Sí? Ay, profesor, ¿usted cómo se va a referir así en esos términos a la Corte Suprema de Justicia? Hombre, hay que decir las cosas como son. Cuando alguien se equivoca, se equivoca. Así es, ¿sí? Entonces, lo siento, pero se equivocaron. Ah, qué pena. Y si en este momento atravesara la puerta aquí en este momento el magistrado ponente de las 2 decisiones, yo le diría, con todo respeto, señor magistrado, usted metió las de caminar. ¿Ya? Así de fácil. ¿Sí? Profe, pero Dígame. tengo entendido que es obligación de los jueces de la Corte Constitucional y Corte Suprema hacia abajo aplicar las sentencias cuando sea necesario, cuando el caso lo amerite. Lo que pasa es que no es lo mismo las sentencias de la Corte Constitucional que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. No es lo mismo. La Corte Constitucional tiene 2 tipos de sentencias muy especiales. Las sentencias C y las sentencias SU. Esas sentencias lo que analizan es la constitucionalidad de una ley, es decir, si una norma está de acuerdo o no con la Constitución. ¿Listo? Cuando la Corte emite una sentencia de ese tipo, sentencia C o sentencia SU, la decisión se vuelve parte del bloque de constitucionalidad. Entonces es como que la decisión fuera una norma jurídica. Entonces es obligatoria para los jueces. En cambio, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, ¿sí?, del Consejo Superior de la Judicatura, no tienen esos efectos. Esas son decisiones que se aplican al caso concreto. Pero que si hubiere 3 en el mismo sentido, se vuelven precedente. ¿Listo? ¿Qué es el precedente? Que el juez tiene la obligación de seguir el precedente en un caso igual o si se va a separar del precedente, tiene que explicar muy claramente las razones de su separo. En cambio, las sentencias C y las sentencias SU, usted no se puede separar cuando le dé la gana, ni así nada. Eso usted lo tiene que cumplir porque tienen rango constitucional. Usted tiene que cumplir lo que dice la Corte. ¿Ya? Pues la sentencia C, ¿y cuál otra? SU, sentencias de unificación, SU. Por ejemplo, la sentencia que permitió el matrimonio igualitario, el matrimonio de personas del mismo género, es la sentencia SU 214 del 2016, sentencia de unificación. Esas sentencias se dan
cuando ha habido varias decisiones en un mismo tema. Entonces la Corte por aquí decidió algo, y por allí decidió algo, y por allí decidió otra cosa, y por aquí unas tutelas, y por aquí. Entonces la Corte llega y dice, vea, ya, no vamos a joder más con esto, vea, vamos a reunir todo y la decisión final es esta, tan. Entonces unifican una decisión. ¿Ya? Entonces dicen, y en ese caso dijeron, vea, ya no vamos a dejar de pendejadas, que uniones solemnes, que si se puede, que no se puede. Vea, la cosa es así. El matrimonio en Colombia lo pueden celebrar 2 personas, punto. Ya, vaya para la casa. Pero es que 2 personas. ¿Es persona? Ya, sí, listo, ya. Está peleando, que y ya, eso es todo. Entonces, lo que hizo fue unificar el asunto. Y así ha habido varios. Entonces, cuando hay cosas así como que hay que sí, para adelante, para atrás, no sé qué, llega la Corte y dice, a ver, vamos a poner esto en orden. La cosa es así. Y entonces saca la sentencia SU. Uno podría decir que esas incluso son más calidosas. ¿Por qué? Porque como unifican todo. Entonces llegan y dicen, a ver, todo lo que hemos dicho antes va a quedar es aquí. Entonces esas son más calidosas. ¿Sí? Y por ejemplo, en muchos temas hemos avanzado en Colombia por las decisiones de la Corte. Por ejemplo, en derecho de familia, básicamente el legislador está roncando en una hamaca como Celio. Si no sabe quién es Celio, hay que ver televisión de vez en cuando, ¿sabe, muchachos? ¿Sí? ¿Por qué? El legislador no hace básicamente nada en familia hace años. ¿Quién es el que hace las cosas en familia? La Corte Constitucional. Los compañeros permanentes no tenían derecho de herencia, la Corte se los dio. No tenían derecho a la seguridad social, la Corte se los dio. ¿Sí? Que los compañeros permanentes del mismo sexo, la Corte lo permitió. Que el matrimonio del mismo sexo, la Corte lo permitió. Que la adopción igualitaria, la Corte lo permitió. Y así. O sea, la Corte es la que ha estado sacando las sentencias porque el legislador no hace nada. Por ejemplo, cuando fue lo del matrimonio igualitario, la Corte dijo, yo no puedo reemplazar al legislador, eso lo tiene que resolver el Congreso, pero tienen 2 años para hacerlo porque las cosas no se pueden quedar como están. Y en el Congreso pelearon y sacaron unas excusas traídas de los cabellos y unas cosas, unos argumentos todos estúpidos. Por ejemplo, había un argumento que yo decía como, ay no. Matrimonio viene de mater imonium, es decir, el oficio de la madre. ¿Y cuál es el oficio de la madre? Criar a los hijos. Entonces, como 2 personas no pueden criar hijos, entonces no puede haber matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa estupidez? Y cosas así, unos argumentos así todos pendejos. Y pasaron los 2 años. Y entonces la Corte dijo, hombre, muchachos, no hicieron nada. Esto no puede quedar así. Entonces la vuelta es así. Tan. Y se resolvió tan simple como eso. 2 personas, ya. Y listo, resuelto. Entonces, la cuestión con las sentencias de las altas cortes es entender cómo encajan cada una. Las de la Corte Constitucional, si son C o SU, haga de cuenta que fueran una norma de la Constitución, obligatorio para todo el mundo. Si son T, sentencias T de tetero, no, porque esas son sentencias de tutela. Esas son para el caso concreto nada más. ¿Listo? Igual que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, son sentencias para el caso concreto. Lo que están discutiendo se aplica ahí en este caso. Para María y Juana que están discutiendo ahí, para Pedro y Alberto, ¿sí? Ese caso. Pero cuando hay 3 en el mismo sentido, se vuelven precedente, que es obligatorio a menos de que usted se aleje y explique las razones por las cuales se aleja del precedente. Entonces, así es como funciona esa jerarquía. Pero el precedente no solo funciona con esas sentencias de las altas cortes, hay precedente propio, se llama precedente horizontal, porque usted tiene precedente vertical, que es el que viene del superior jerárquico, o precedente horizontal, que es lo que yo hago. Cuando yo he decidido 3 cosas en el mismo sentido, yo tengo que seguir decidiendo igual, porque es que un momentico,
Claro. Compañeros, apaguen el micrófono, por Y ahora vas a favor. decir que no. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, eso también depende de uno mismo. Entonces, ya uno entendiendo cómo funciona, por él decía, que es un sistema jurídico, de ahí viene esto. El que tiene el micrófono haciendo bulla, porfa. Dejen Buenos escuchar la días. clase. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, en eso, en el caso pues del que le colocaron la cuota alimentaria de las cónyuge, pues sin que ella se defendiera o sin que ella lo solicitara, no es como lo que llaman, me corrige si estoy mal, como el poder oficioso del juez. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el sistema de nosotros implica que la justicia sea rogada, no que el juez sea activista, ¿sí? Que el juez vaya creando el derecho como en Estados Unidos. Y en ese evento hay muchísimas dudas por las cuales uno puede decir, no, esta sentencia está más mal hecha que un berraco. Pero sí, la decisión se basa en la autonomía del juez. El juez autónomamente dice, hombre, vea, esta señora no tiene nada, dejémosle algo. Y eso rompe con varios principios y varias cosas. También hay posturas para defenderlo, porque hay posturas para todo, ¿cierto? En derecho nadie tiene la verdad absoluta. El derecho es de argumentación. Entonces, por eso le digo, yo, Daniel Opera, yo pienso que ahí se cometió una burrada garrafal. Yo, ¿sí? Pero puede haber otras personas, como de hecho la hay, el magistrado ponente, ¿sí? Que piensa que eso está perfecto, que eso es una maravilla para enmarcar. No me sorprendería que usted entre a la casa del magistrado y en la sala haya una fotocopia ampliada enmarcada en un cuadro de oro, porque él diga esto es una maravilla, ¿sí? Eso no me sorprendería ni poquito. Entonces, uno también tiene que entender que en derecho pasa eso. Y lo mismo aquí en la clase, ¿sí? Usted puede que no esté de acuerdo con algo que diga yo. Y cada uno podemos tener un argumento al respecto. Y eso no está mal. Lo importante es también tolerar que hay unas opciones diferentes, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de matemáticas, donde sí es exacto, ahí sí no me jodas, porque ahí sí no admitimos error. Si en una ciencia exacta, es exacta, punto, ¿sí? Pero aquí, donde depende de la argumentación y el punto de vista, pues siempre nos queda una zona gris en la cual uno dice, bueno, venga a ver, pues yo escucho, a ver yo escucho el argumento, ¿cierto? Entonces, esa es mi opinión frente a esos temas. Y así quedaron, y así están. Y ahí están las sentencias vigentes, ahí sin ningún problema. Y el señor que pagando sus alimentos. Ahí está. Sí, entonces. Esas son las cosas de esta profesión también. Dígame. ¿Y hasta cuándo tendría que pagar el señor a la señora, a la ex esposa? Siendo vitalicia hasta que se muera él o se muera ella. Vitalicia. Si ella de casa también le sigue pagando. Sí, por eso, sí es vitalicia. Sí. Lo que pasa es que yo no recuerdo si se la dieron vitalicia. Yo creo que sí, porque esa es la sanción que dice el código. Es que tengo entendido que cuando ya de casa ya no opera. No, o sea, lo que pasa es que la sanción como está establecida en el código habla de alimentos vitalicios, pero no recuerdo porque o sea, yo no leí esa parte de la sanción, yo solamente me quedé en la parte emotiva donde se explican las razones por las cuales se tomó la decisión y después medio miré la decisión por ahí por encima porque ya me era con la cabeza ardiendo esa sentencia, estaba yo que me reventaba aquí las vestiduras leyendo eso. Pero no sé, supongo que debe ser vitalicia y si es vitalicia hasta que la señora muera. Sí. Claro. Porque es que a diferencia de los alimentos a los hijos, esto es una sanción. Es una pena, como cuando usted lo meten a la cárcel, una sanción. Diferente a los alimentos de los hijos. ¿Qué son los alimentos de los hijos? Que usted al tener hijos contrae la obligación de sostenerlos, pero esa obligación depende de cuánto es la necesidad que ellos tienen. Si ellos dejan de tener necesidad
o cambia la necesidad, o usted no puede pagar, pues la obligación puede disminuir o incluso hasta desaparecer, o se puede aumentar, si aumenta la necesidad, aumenta la cuota, ¿cierto? Profe, pero ¿en qué rama del derecho la sanción o la pena es vitalicia? Porque es que uno ve que, esa es la el cosa. penal, uno ve que pagó 50 años, 40 años, salga. ¿Sí? Es que esa sanción que le estoy diciendo rompe con un principio que dice que no hay penas irredimibles en Colombia. Y así está en el Código Civil, y ahí está en el Código Civil. O sea, es que en el Código Civil hay varias sanciones que uno dice. Adefesios. Sí, no, que uno dice, hey, don Andrés Bello, pero usted era que estaba como berraco, ¿qué, hermano? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Calma, don Andrés, ¿cierto? O sea, esa es una. La otra, la del 1824 del Código Civil, que uno también dice, y don Andrés, pero... ¿Sí? Pues, para que lo lea, 1824 del Código Civil, ese es bien interesante también. Pero hay varias ahí que uno se queda como, ey, ¿qué pasó, men? Calma, suave. Entonces, esos son los procesos jurisdiccionales. Yo podría decir que el proceso jurisdiccional es 1 hasta que se termina, no que es 1 la primera instancia, 2 la segunda instancia y 3 si hubiera casación. No, es un solo proceso hasta que se dé la sentencia final. Y ya con la sentencia final ya se acabó el proceso. Listo. ¿Alguna duda final para ir terminando? Del tema, ahorita hablamos del examen. Bueno, entonces, hasta ahí con ese tema. En la próxima clase empezamos un nuevo tema que viene a ser la naturaleza del derecho procesal. Entonces ya dejamos ese tema de la teoría del conflicto quietecito, ya está visto, y ya empezamos con un nuevo tema la próxima clase. ¿Listo?